Porque nos gusta reflexionar. Porque el momento se presta para que meditemos sobre alguna temática en particular. O quizás porque nos quedan unos minutos de programa y no nos queremos ir. Mario se ceba unos mates y nos invita a charlar de bueyes no tan perdidos. ¿Qué tema nos traerá hoy? ¿Qué tema? El tema que tengo hoy es lo obvio. Resulta que hace muchos años, sí, hace unos cuantos, me empecé a alejar de la palabra obvio. Porque creo que lo que de joven y chico tenía como que era obvio, muchas veces no es tan obvio. Esta mañana escuchaba a alguien que escucho frecuentemente, con el que comparto gran parte de lo que dice. Y estaba compartiendo todo lo que decía, excepto de que era obvio. La persona era Tenenbaum. Sí. Ernesto Tenenbaum es de los periodistas, quizás el que más sigo. Y decía, bueno, porque es obvio lo que está pasando, y yo comparto lo que está pasando con el diagnóstico de él, lo que no comparto que sea tan obvio. Creo que hay que explicarlo. Hay que tomarse tiempo para explicar las cosas. De hecho, me topo a menudo con la expresión de obvio. Bueno, no es obvio. Todo hay que explicarlo. Bueno, lo que está pasando hoy por hoy en Argentina es el pase. Lo hemos dicho cuando hablábamos de los recortes, pero vale la pena explicar por qué se ve de esta manera. Es el pase de recursos de los que menos tienen hacia los que más tienen. ¿Por qué lo digo esto? Y esto lo explico, no tienen por qué saberlos todos, pero ¿cómo funciona nuestro sistema? ¿Cómo hace el Estado para solventar los gastos que tiene? El Estado, lo he dicho un millón de veces, no es una organización criminal, eso es una animalada. El Estado no es una organización criminal. El Estado cumple con una función determinada y un rol determinado. Que algunos, lo pongo en la mesa, lo podemos debatir y lo podemos charlar. Algunos quieren que ese rol sea mayor, otros quieren que ese rol sea menor. No importa, pero hay un rol asignado al Estado, ¿no? Este concepto de que el Estado no exista no tiene sentido, no puede cada uno hacer lo que quiere. Más o menos paternalista, pero sí. Claro, exactamente. Algunos, muy bien eso. Algunos muy paternalistas, otros menos paternalistas, pero el Estado tiene un rol asignado. Es un prestador de servicios. Los que estamos del lado del estado de bienestar, como se llamaba el estado de providencia en algún momento, bueno, bregamos por un estado que más o menos paternalista, pero que esté en las situaciones que tiene que atender el Estado, que de otra manera no serían atendidas. Es decir, el Estado, para poder atender esas situaciones que no serían atendidas de otra manera, presta una serie de servicios. Lo bueno es que explicar que hay algunos de esos servicios que se llaman servicios públicos divisibles, y es aquellos servicios en los cuales el Estado que presta ese servicio, ya sea él o a través de un tercero, puede determinar de manera medianamente razonable cuánto recibe de ese servicio cada persona. Que no son la inmensa parte de los servicios, pero son una cantidad de servicios. Si el Estado puede determinar de qué forma o cuánto llega ese servicio más o menos a cada persona de manera razonable, es fácil porque dice, bueno, le cobro esos servicios a los destinatarios de ese servicio. Claro. Y así tenemos, digamos, las tasas municipales tienen esa concepción. El municipio te alumbra, te barra y te limpia, y después te cobra la tasa de alumbrado, barrio y limpieza. Pero sabe quiénes son los vecinos del municipio. Sí. Después vemos la forma en que la determina, porque también tiene que ver con el tamaño de la casa. No es en vano que tiene que ver con el tamaño de la casa, porque la casa, el tamaño de casa que tengas, de alguna forma denota qué poder adquisitivo tenés. Lo que los contadores llaman capacidad contributiva. Entonces, en función de eso, en función de que yo le presto este servicio, sé cuánto le llega de este servicio, lo reparto entre los que lo reciben, de esa manera soy bastante equitativo y además tengo en cuenta quién tiene la casa más grande o más chica. Sí, un esquema de coparticipación. Es un esquema de participación, de esfuerzo y de alguna manera que el esfuerzo sea parejo. Cuando decimos el esfuerzo sea parejo, no es que todos paguen lo mismo, eso no es un esfuerzo parejo. Un esfuerzo parejo es en el que contribuyan conforme a lo que pueden cada uno. No es una locura esto. Ahora, hay una inmensa cantidad de servicios que presta el Estado que no tiene una forma de determinar cuánto le llega de ese servicio a cada persona. Son lo que se llaman servicios públicos indivisibles. Las finanzas públicas los conocen como servicios públicos indivisibles, que son muchísimos más que estos otros que son divisibles. Así puedo hablar de salud, así puedo hablar de educación, así puedo hablar de seguridad, así puedo hablar de defensa, así puedo hablar de diplomacia, así puedo hablar de justicia. Entonces, para poder prestar esos servicios, el Estado dice, bueno,
Fenómeno. Estos servicios se los presto a toda la población. ¿Cuánto le presto de este servicio a cada? ¿Puedo saber cuánto recibe cada fulano de este servicio? El Estado dice, la verdad, no se puede determinar a ciencia cierta o más medianamente razonable cuánto recibe cada uno. Bueno, dice el Estado, ¿la solución cuál es? Un estado de providencia, un estado de bienestar, dice, se los voy a cobrar a todos. ¿Y a todos les voy a cobrar lo mismo? ¿Lo voy a dividir? No, porque esa sería una igualdad matemática. Porque no todo, insisto, la idea es que todos aportemos, nos esforcemos parecido. Y para que nos esforcemos parecido, tenés que encontrar la manera de cuánto es el esfuerzo de cada uno que puede hacer. Para eso se mide capacidad contributiva. Entonces, para toda esa masa de servicios que el Estado presta y que hacen posible la vida cotidiana, el que tiene un montón de guita y el que no tiene un mango, entonces hay que encontrar la manera de pagar. La manera de pagar es que todos contribuyan. Y que todos contribuyan de acuerdo a lo que pueden contribuir. Aparece de vuelta y como nunca el concepto de capacidad contributiva. Si pensás en un estado de bienestar, si sos una persona de bien, y pensás en que tenemos que aportar en la medida de nuestras posibilidades, aparece a cobrar fuerza el concepto de capacidad contributiva. Esta capacidad contributiva se expresa conforme el Estado tiene 3 maneras de saber cuál es la capacidad contributiva de cada uno de nosotros. La primera es el consumo, Bien. la renta y el patrimonio. No es menor lo que estoy diciendo, porque los 3 impuestos nacionales, quizás los más importantes históricamente, son el impuesto a las ganancias, que es la renta, bienes personales, que era el patrimonio, y el consumo, que es el IVA. ¿Qué pasa? De estos 3, el consumo del IVA, que es el IVA, bueno, quizás es el menos redistributivo o equitativo de los 3. Sí. Porque todos consumimos, pero hay un nivel que tenemos que tener, que es un nivel mínimo de consumo de cada uno. Que ese nivel mínimo de consumo de cada uno le ocupa, según el poder adquisitivo de cada uno, una mayor o menor medida de lo que te ingresa. Por ende, las personas pobres destinan muchísimo más porcentaje de lo que les ingresa al consumo que las personas ricas. Sí. Entonces, esa variable de exteriorización de capacidad contributiva, como decíamos, quizás sea la menos redistributiva. O quizás sea la más injusta. La más injusta. La más injusta. Pero eso no es nada. La más justa sería, en todo caso, la que tributase en función de las ganancias que tengas, como es el impuesto a las ganancias. Bueno, y la otra sería en función de las pertenencias de tu Bienes patrimonio. personales. Bueno, bienes personales es casi inexistente lo que se está recaudando de bienes personales ahora. Impuesto a las ganancias sigue siendo, tiene una participación relativa, más o menos la que es histórica, pero como dijimos acá en programas anteriores, lo que se está imponiendo es la recaudación por el lado de IVA, Sí. por el lado del consumo. El 33% habías dicho. Bien, es el 33% de lo que ingresan a los recursos. Esto hasta números de hace un par de meses. Cada vez va a ser peor. Y dijimos que, ¿se acuerdan que hablamos de cocodrilo que se muerde la cola? Sí. Porque, claro, el consumo está cayendo y por lo tanto, si la forma que tiene de recaudar el Estado cada vez es mayor por el lado del consumo y el consumo viene cayendo, por consiguiente, cada vez se va a recaudar menos y esto va a obligar a que cada vez tenga que recortarse más porque cada vez recauda menos. Por otro lado, tenemos un proceso por el cual se abre en régimen, como dijimos acá al principio del programa, se abre en régimen por el cual se blanquean, no solo se blanquean capitales, sino que se le impide al Estado la posibilidad de revisar de qué manera te lo hiciste. Y por otro lado tenés una ley penal tributaria que elevó a montos casi inalcanzables aquellos en los que se puede evadir sin tener que ir preso. De vuelta, no es obvio, estamos más o menos explicando y poniendo en blanco sobre negro. Hay un proceso por el cual cada vez la carga de todos estos servicios, que son, y de vuelta, aquellos que no se puede saber exactamente cuánto le llega a cada uno, cada vez la carga de esos servicios, cada vez es más a la gente que menos tiene. Por lo tanto, estamos yendo en dirección a un Estado que le está cobrando a la gente que menos tiene, es decir, a la gente que más necesita de los servicios del Estado, les está cobrando por esos servicios. Sí. Bueno, esto es lo que hay que explicar y no es tan obvio. Hacia ese país vamos. Alguno puede estar contento, otro no. No estoy haciendo valoraciones, no estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo, lo estoy poniendo en blanco sobre negro. ¿Usted quiere eso? Seguimos por esta senda. Si usted no lo quiere, ya sabe, puede apartarse de la senda. Hecha la reflexión,
Acuérdese que cada vez esto cada vez va a ser peor porque cada vez se está recaudando menos porque el consumo sigue cayendo. O sea que cada vez esto va a ser peor. Y cuanto menos se recaude, más va a haber necesidad de recortar porque más va a haber necesidad para el equilibrio fiscal. Es un círculo vicioso. Y es un círculo vicioso. Y de esto vamos a estar hablando a cada rato. Hecha esta reflexión, me gustaría sí que pasáramos un videito. Y esto es para ir cerrando el programa de hoy con el tema del Mundial. El video quizás el que más me gustó de todos los que vi. Hasta ahora venía estando en mi tope, digamos, creo que era el de Fernet Branca. El de Fernet, con la canción. Con la canción de Fernet Branca. Sí. Pero vi que si no me equivoco, de Stace Sport. Sí. Y me gustaría que lo veamos todos porque la verdad que a mí me puso clima mundial. ¿Vamos? Seguimos preguntando a la gente qué pasa. ¿Cómo nos ves para esta copa? ¿Sentís que podemos repetir? Y ojalá. Dios te oiga. Igual, te soy sincero, con 2 Copas América y un Mundial, yo medio que ya estoy hecho. ¿Viste cómo es? Además, te cuento, mira, mis pibes... Disculpa, flaco. ¿Cómo ya estoy hecho? ¿Quién más ya está hecho? ¿Vos también ya estás hecha? ¿Alguien más ya está hecho? Avisen, ¿eh? ¿A alguien no le interesa repetir? Repito, ¿a alguien no le interesa repetir? ¿Se marearon de dar tanta vuelta? ¿Se les cansaron los brazos de levantar tantas copas? ¿Qué pasa? ¿No tienen espacio en la pared? ¿No le queda lugar en la espalda? ¿No se les ocurrió ninguna promesa todavía? La del pelo, la del arrodillado, Luján. ¿Algo? ¿Nos conformamos con la tercera? ¿Somos de cuarta? El Mundial pasado vendieron el auto para ir, loco. ¿Y ahora qué vendieron? ¿El alma? Al que dijo después de Qatar me puedo morir tranquilo, que le dé tranquilo para adelante, ¿eh? Dicen que el fútbol le debía un Mundial a Messi. ¿Qué saben cuánto le debía? ¿Y si le debía 2? ¿Qué pasa, muchacho? ¿No somos más todos Montiel? ¿Nos volvemos a ilusionar? ¿O seguimos durmiendo en los laureles que supimos conseguir? Bueno, nos vamos yendo, vamos a Argentina, carajo, vamos que empieza un mundial más, vamos que renovamos las esperanzas. Las esperanzas, las ilusiones. Vamos por la cuarta. ¿Nos volvemos a ilusionar? Bien, nos volvemos a ilusionar. Gracias, Azul. Gracias. Por participar. Gracias a Ezequiel Amarillo por la operación. ¿Sí? Le agradecemos a Damián Rago, que no está hoy con nosotros, pero que está siempre pendiente por las redes. Gracias a Marcelo García, que participó hoy con el Café con Finanzas. Gracias al invitado, a José Oviedo, que fue nuestro invitado. ¿Y alguien más participó hoy? No. Gracias a vos, Marioniti. Ah, gracias a mí, sí. Me olvidaba de autoagradecer. Sí, bueno, cada tanto ocurre que te puedo dar un agradecimiento. Bien, bien. Y gracias a Dorni, que me da tanto para hablar todos los días. Tanto para hablar. Bien, nos vemos el jueves que viene, ¿le parece? La cita Estoy de acuerdo. Hacemos trato. Listo, nos vemos el jueves que viene. Será hasta el jueves. Chau, chau. Gracias por todo.